Hoy vamos a preparar unos rollitos de carne rellenos de verdura con salsa de tomate que están súper ricos. Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y estas son las verduras que vamos a necesitar: un zucchini o calabacita, una zanahoria y pimiento morrón verde y rojo. La zanahoria es pelada y cortada en tiritas, igual la calabacita y los pimientos morrones. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva al sartén o el aceite que tú utilices y vamos a poner primero los pimientos morrones y la zanahoria, que son las verduras más duritas que se tardan más en cocinar, así que vamos a dejarlas aquí primero que se suavicen. Y después de unos 2-3 minutos agregamos la calabacita o el zucchini. Ya que veamos que se empieza un poquito a suavizar, agregamos la calabaza o el zucchini. Lo vamos a sazonar con un poco de pimienta al gusto. Sal también. Un poquito de ajo en polvo para darle sabor. A mí me gusta ponerle albahaca seca o basil. Y también un poquito de perejil. Especias que dan muy buen sabor y que no son nada fuertes. Revolvemos un poquito para que se integre con todos los vegetales. Y los vamos a dejar aquí cocinando por unos 3 minutos, 4 minutos. Tampoco queremos que queden muy suaves porque todavía se van a cocinar con la carne. Los tapamos como por 1 minuto y luego apagas el fuego. Ahora vamos a la carne. Es un paquete de carne de res pulpa negra, está delgadita, así que le vamos a poner como quiera un poquito de ablandador de carne para que esté suavecita. Condimentamos también con sal y con pimienta. Y lo mismo hacemos por el otro lado. Un poquito de ablandador, sal y pimienta. Y ahora sí vamos a tomar un poco de las verduras que ya tenemos listas y vamos a empezar a enrollar. Juntamos muy bien las verduras más o menos en el centro y así empezamos a hacer los rollitos de carne. Le puedes poner un palillo si quieres cerrar la carne, pero no es necesario. Ahorita te voy a enseñar yo cómo lo hago y la carne se pega sola. Y así vamos haciendo lo mismo con toda la carne que quieras preparar. La condimentamos y luego le ponemos los vegetales y hacemos el rollito. En mi paquete venían 5 pedazos de carne y son los 5 rollitos que voy a preparar. Y vamos a utilizar el mismo sartén donde hicimos los vegetales. Aquí le voy a poner un poquito de aceite de aguacate para freír la carne. Y voy a poner la parte donde se termina de cerrar la carne por abajo. Y así ahorita se empieza como a pegar y ya no se despega. No se abre. Si quieres que quede más suave, tapas para que suelte su propio jugo. Mira, ves que la carne empieza a soltar su jugo, entonces se empieza como a suavizar. Ya simplemente abres y vas volteando. Te fijas que ya no hay peligro de que se abra.
Volvemos a tapar por unos 2-3 minutos. Y mientras voy a preparar una salsa de tomate. Vamos a poner a dorar tomate partido en cuadros, cebolla y el chile que tú desees. Puede ser chile serrano, chile jalapeño, la cantidad que tú quieras. Yo le puse 3 y sí quedó picosita. Así que si no quieres que quede picosa, nada más ponle un chilito. Y aquí en el aceite la vamos a cocinar. Le voy a poner sal y pimienta. Y lo vamos a dejar aquí por unos minutos. Regresamos a la carne. Ya lo voy a destapar para que el líquido que suelte se empiece a evaporar. Y ahora sí, la carne se empieza a dorar. Y volteamos. Ya los tomates se suavizaron, la cebolla, lo vamos a pasar a la licuadora. Este paso es opcional, puedes dejar los rollitos de carne así, nada más. Pero aquí a mi esposo le gusta con salsita de tomate, así que se la voy a agregar. Y aparte le puedes agregar, si quieres que no esté tan espesa, le puedes agregar un poquito de agua, porque si no, mientras se cocina, la salsa se empieza como a espesar. Y como te digo, a veces los comemos sin salsa y a veces con salsa para que le cambie el sabor. Pero si te quieres evitar todo este paso, nada más los haces así doraditos y quedan súper ricos. Solamente esperamos a que la salsa de tomate se guise un poco con los rollitos. Y en unos 3-4 minutos esto ya queda listo. Y lo puedes servir con lo que más te guste. Arroz, guacamole, frijoles. Aquí te dejo la lista de los ingredientes para que tú también los prepares y los disfrutes tanto como nosotros. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.